Buenas tardes, profesor. En el día de hoy le presentaremos el tema la política macroeconómica, política monetaria por los integrantes Domingo Guerrero, Kirsia García, Isis Leofrane, Orlando Núñez y mi persona Arlenis Aguilar. La política macroeconómica son un conjunto de medidas de las autoridades monetarias que tiene como objetivo principal conseguir una estabilidad en el valor del dinero, para así evitar que se presenten desequilibrios prolongados en las balanzas de pago. Está concentrada en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras. El objetivo de controlar la cantidad de dinero y a su vez con la política fiscal, dando en el momento en que las autoridades monetarias tienen que otorgar créditos al sector fiscal o financiar sus déficits presupuestarios. Dentro de los instrumentos utilizados por la política monetaria es posible encontrar la tasa de redescuento, la tasa de encaje, la emisión y los controles sobre la tasa de interés y los movimientos internacionales de capital. El objetivo de la política monetaria. Su objetivo macroeconómico, manteniendo la inflación, el desempeño y el aumento económico en costos variables, tenemos los controles de inflación. Consiste en mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Reducir el desempeño. Pretende que haya el número mínimo de personas en situaciones de desempleo. Conseguir crecimiento económico. Consiste en consolidar que la economía del país crezca para así poder afirmar nuevas fuentes de empleo. Mejorar el saldo de la balanza de pago. Es inspeccionar las importaciones que se realizan en el país, que éstas sean de valor más elevado. La efectividad de la política monetaria macroeconómica. La política monetaria tiene más efectividad para el enfrentamiento económico acelerado que para la expansión de una economía en recesión profunda. La política monetaria tiene su repercusión más directa a través del sistema bancario. En países con sectores bancarios desarrollados, la repercusión de la política monetaria puede ser más significativa si son países en desarrollo que si son países desarrollados, puesto que la empresa tiene en el primer caso un menor acceso a fuentes de financiamiento no bancarias y tienen que basarse más en el préstamo bancario. En muchos países menores desarrollados, sin embargo, en el sector está sumamente subdesarrollado. En la mayor parte de las empresas dependen de la autoeficiencia. En estas circunstancias, la repercusión de la política monetaria en la economía es ilimitada. Cuanto menor sea dicha repercusión, mayor serán los costos que llevarán asociados, toda vez que unos pocos sectores se ven obligados a llevar a cargo las diferentes clases de ajuste. La base monetaria en Banco Central es la única institución que puede emitir dineros, monedas y billetes de forma sencilla y volúmenes de monedas en base monetaria se reparte en el sector público y sector privado. Efectivo de manos públicas, parte de la base monetaria del público, forma de monedas y billetes. Las reservas bancarias, parte de la base monetaria privada, son los bancos de efectivo y poder de los bancos líquidos en oficina para atender las operaciones diarias y depósitos de los bancos. Es para saldar las operaciones con otros bancos. El dinero, la función y clases de dinero, medio de cambio de pago, depósito de valor, mantiene un valor a lo largo del tiempo, unidades de cuentas, las unidades en las que se expresa de los precios de bienes y servicios. Todo sistema monetario ha de ser regulado por normas legales, instituciones como el Banco Central, medios de estos en los metales que se utilizan para la acuñación de monedas en nombre de las unidades monetarias será determinado por cada país en cuestión. Las principales monedas mundiales son los dólares, el euro, el yen, entre otros. Teniendo como base el sistema monetario se desarrolla el sistema financiero. Las leyes o reglamentos de las organizaciones e instituciones generan y captan la administración, orientación y dirigen tanto el ahorro de las inversiones y el financiamiento dentro de referencia al contexto político económico que brinda al país que se trata. Constituye un gran mercado donde contactan ofertas y demandas de los recursos monetarios. Reglas de la tasa de interés.
El funcionamiento de la economía es diferente cuando el Banco Central actúa minimizando las fluctuaciones de las tasas de inflación y de las brechas de la producción a través de una función pérdida social. La construcción de las políticas monetarias consiste en un proceso de dos etapas. 1. El Banco Central minimiza las funciones de pérdida social. 2. El Banco Central diseña una regla monetaria para la tasa de interés con la pretensión de garantizar el logro de sus metas. El impacto de la oferta agregada. Hay importantes de la demanda agregada, entonces las reglas óptimas para la tasa de interés. Se estudian los siguientes casos. 1. Al Banco Central solo le interesa la tasa de inflación. 2. El Banco Central solo le interesa fluctuaciones de la producción real. 3. El Banco Central tiene preferencia de intermedias de inflación y producción. El impacto de inflacionaria de la oferta agregada incide principalmente a la tasa de inflación. El Banco Central cambia la tasa de interés real porque está dispuesto a que la economía experimente inflación, pero a que la producción real sufra alguna contracción. La tasa de interés pertenece a la altura de la tasa de inflación. Se incrementa sin duda pérdida en la producción real, ya que esta actividad económica pertenece en la posición. La escritura temporal de la tasa de interés. Las distintas de las tasas de interés real, corto y largo plazo es manifiesta. Hemos supuesto que hasta aquí que el instrumento del Banco Central es la tasa de interés real de largo plazo. En la práctica, sin embargo, el instrumento de la política monetaria en la tasa de interés nominal de corto plazo, agregando una estructura temporal para distinguir entre la tasa de interés de corto y de largo plazo. Cuando dicha entidad fija a la tasa de interés de descuento, la estructura temporal de la tasa de interés nos permite examinar los efectos de los impactos transitorios y permanentes en la demanda agregada. Y es positivo y transitorio, tenemos el mismo resultado del excepto que es necesario anexar para mostrar que la tasa de interés nominal a corto plazo aumenta junto con la tasa de interés real. Buenas tardes, hoy vengo a hablar acerca del ejemplo de la política macroeconómica, política monetaria. El Banco Central también le puede comprar las deudas públicas al banco comercial, incrementando así la masa monetaria, lo que se le conoce como la política monetaria más expansiva. El objetivo de operaciones del mercado abierto es controlar la tasa de interés a corto plazo, que influye también la tasa a largo plazo y actividades económicas en general. En muchos países, en especial los de bajo ingreso, el mecanismo de transmisión de la política monetaria no es tan eficaz como en las economías avanzadas. Antes de pasar al régimen de metas monetarias al de metas de inflación, un país debe haber establecido un marco que permita al Banco Central establecer metas de la tasa de interés a corto plazo. Tras la crisis financiera mundial, los bancos centrales de la economía avanzada relajaron las políticas monetarias y rebajaron la tasa de interés, hasta que la tasa de interés a corto plazo se situara cerca a cero, impedía seguir rebajando la tasa de intervención. Es decir, las políticas monetarias convencionales. Y por último, coincidiendo con el aumento de riesgo de deflación, los bancos centrales adoptaron las políticas monetarias. Muchas gracias.